Capítulo 7. Mi gobierno me manda a México. En 1940 llegué a México a responder en la meseta de Anahuac, en lo que Alfonso Reyes él decía que era lo más transparente del aire. México, florido y espinudo, seco y huracanado, violento de dibujo y de color. Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado. En México es una tierra de pañolones color carmín turquesa fluorescente. Casi todos los mercados se concentran en México. La fruta, la lana, el barro, los telares, todo. Vagué por México, corrí por todas sus costas, desde Topolobampo hasta Sinaloa. Anduve por todas esas sílabas de misterio y esplendor, por esos sonidos aurales. Sonora y Yucatán, que es el Anahuac, que se levanta como un brasero frío donde llegan todos los confusos aromas desde Nayarit hasta Michoacán, desde donde se percibe el humo de la pequeña isla Yanitzio, el olor a maíz maguey que sube por el Jalisco. México es el último de los países mágicos, mágico de antigüedad y historia, música y geografía. Entre cruzadas me sentí inmenso y antiguo, digno de andar entre tantas creaciones inmemorables, valles abruptos atajados por inmensas paredes de roca. De cuando en cuando habían colinas elevadas. En aquel vasto territorio habitaba hasta sus últimos confines por la lucha del hombre en el tiempo. En sus grandes espacios encontré que eran Chile y México, países antípodas de América. Lo convencional no me ha convencido. Me complace la diversidad terrenal, la fruta terrestre, diferenciada en todas las latitudes. No restó nada a México, el país amado, poniéndolo en lo más lejano de nuestro país oceánico y serial, siendo que elevó sus diferencias, para que nuestra América ostente todas sus capas, sus alturas y sus profundidades. No hay en América, ni tal vez en el planeta, país de mayor profundidad humana que México y sus hombres. Por los pueblos pescadores, donde la red se hace tan diáfana que parece una gran mariposa. Por sus centros hay obreros. El metal se convierte en un duro lingote en geometría esplendorosa. Por las rutas de donde surgen conventos católicos espesos y espinosos. Un día, atravesando México, llegamos a Yucatán, una cuna sumergida de la raza más vieja del mundo, el idolátrico Mayab, donde la tierra está sacudida por historia y simiente. Cuando se cruzaron los últimos caminos, llegamos al inmenso territorio donde los antiguos mexicanos dejaron bordada su historia escondida entre la selva. Encontramos una nueva especie de agua, la más misteriosa. En Yucatán no hay agua sino bajo la tierra. Esta produce pozos enormes, salvajes y laderas llenas de vegetación tropical. Los mayas encontraron en estas aberturas terrestres y las divinizaban con sus extraños ritos. En las orillas del cenote, cientos de vírgenes condecoradas por la flora y por el oro, después de ceremonias nupciales, fueron cargadas de alhajas y precipitadas desde la altura a las aguas corrientes. Desde la profundidad subían hasta la superficie las flores y las coronas de vírgenes. Las joyas han sido rescatadas en una mínima parte después de miles de años y están bajo las vitrinas de los museos de México y de Norteamérica. Pero yo al entrar ahí no busqué el oro, sino el grito de las doncellas ahogadas. Me parecía oír en los extraños graznidos de los pájaros la ronca agonía de las vírgenes, y en el veloz vuelo con que cruzaban. La tenebrosa magnitud del agua inmemorial adivinaba las manos amarillas de las jóvenes muertas. Sobre la estatua, que alargaba su mano de piedra clara sobre el agua y el aire eternos, vi posarse una paloma. No sé qué águila la habrá perseguido.
Nada tenía que ver en aquel recinto en que las únicas aves en la taja caminos debo estar tartamuda. La paloma se posó en la mano de la estatua, blanca como una gota de nieve sobre piedras tropicales. La miré porque venía de otro mundo, de una columna pitagórica. Se detuvo en el margen de las tinieblas, agató mi silencio, se voló frente a mis ojos hasta perderse en el cielo. 2. Los pintores mexicanos. La vida intelectual de México estaba dominada por la pintura. Estos pintores de México cubrían la ciudad de historia y geografía, con incursiones civiles, polémicas ferruginosas. En cierta cima excelsa estaba situado José Clemente Orozco, titán manco y enmirriado, especie de Goya. Muchas veces conversé con él. Parecía carecer de violencia en su obra. Tenía suavidad de alfarero. Sus soldados y soldaderas, sus campesinos fusilados por mayorales. Sus sarcófagos con terribles crucificados son la más inmortal de nuestra pintura americana y quedarán en revelación de nuestra crueldad. Diego Rivera había ya trabajado tanto por estos años, se había peleado tanto con todos que ya el pintor gigantón pertenecía a esta fábula. Al mirarlo me parecía extraño no descubrirle colas con escamas o patas con pezuñas. Siempre fue invencionero. Antes de la Primera Guerra Mundial había publicado Ehrenburg en París, un libro sobre sus hazañas. Siqueiros sacaron grandes pistolas en una polémica y dispararon casi al mismo tiempo, pero contra las alas contra el yeso de alas de un teatro, y estas cayeron hacia abajo y cayeron en la cabeza de los espectadores, y estos abandonaron el teatro. Rufino Tamayo no vivía por entonces en México. Desde Nueva York se difundieron sus pinturas, complejas y ardientes, tan representativas como las de México. No existe parecer entre la pintura de Diego Rivera y David Alfaro. Diego es un clásico lineal, con una línea ondulante perfecta, infinita. Entre las salidas clandestinas de la cárcel y conversación sobre cuánto existe, tratamos Siqueiros y yo su liberación definitiva. Estampé su pasaporte yo mismo, lo dirigí a Chile con su mujer, Angélica Arenales. Y el gobierno de México había construido una escuela que se llamaba la Escuela México. Y ahí llegaron. Y Siqueiros pintó un mural extraordinario ahí. Los caminos del mundo hablan de Valparaíso, en muy diferente a Santiago. No es prisionera, tiene un mar infinito, como demuestra unidad en todos los puestos. ¿Cómo salieron adelante después del terremoto? Tiempo después lo nombraron cónsul en el Oriente. Cuando estuvo en París no conocía a nadie y en 1927 viajó al mar Mediterráneo. La soledad luminosa. En 1929 se ve como unos musulmanes se pasan por brasas descalzos gritando cómo se realiza un ritual. Le resultaba difícil entender por qué Chile tenía tantos consulados. Había pensado en casarse. Varios años más tarde en Chile se hablaba de su regreso y su esposa en 1932. Español en el corazón. En Chile publicó El hondero entusiasta, realizó un discurso con Lorca. La guerra de España cambió su poesía, describe como era Lorca un hombre alegre, ingenuo, comediante, provinciano, etc. Su libro, España en el corazón, se imprimió en un viajero monasterio, el cual fue colocado como uno de los libros más raros de nuestro tiempo. Viajó a París y con Nancy Cunard publica poesía que se llamó Los poetas del mundo defiende al pueblo español. Salía a buscar caídos. Recibió un carnet militante por haber defendido durante la guerra de España como un comunista. México florido y espinudo. Pablo Neruda por primera vez viaja a México en el año 1940, recorriendo cada uno de sus rincones. Por muchos años estuvo vagando en México, conociendo su flora, fauna y algunas reliquias. También conoció mucho lo que es los pintores mexicanos, Diego Rivera, sus formas de pintar, sus formas de hacer ese arte tan maravilloso que él decía. Encontraba que Diego Rivera era un gran maestro de la pintura y de la fabulación. Aconsejaba comer carne humana como dieta higiénica y grandes gourmets.
También Jesús Dotes, un gran artista o actor de especie de mimo, sin mover el cuerpo ni las manos, sin emitir ni un solo sonido, dejando actuar solo su rostro que cambiaba de líneas a voluntad. También Napoleón Ubico decidió viajar a Guatemala, hacia que caminó en su automóvil. Pasaron por Tehuantepec, región dorada de México, con mujeres que vestidas como mariposas y un olor a miel de azúcar en él. Antología de pistolas. En México de aquel tiempo era más pistolita que pistolero. Había un culto de remover el fichismo de la 45. Los pistolones salían a relucir constantemente. ¿Por qué Neruda? Neruda estaba en un proceso bastante complicado en su vida. Estaba recorriendo países y todo lo demás. Bueno, en esto se basa el capítulo 7, en recorrer todo Perú, conocer unas grandes pinturas, muchos artistas famosos, también en recorrer, tuvo muchos años viajando, y eso es el capítulo 7, México. Eso cuando Pablo Neruda viajó a Machu Picchu. Comenzó primero de poder regresar a Chile, porque era un hombre que le gustaba vivir en su patria. Antes de llegar a Chile, hizo otro descubrimiento que agregaría un nuevo estrato del desarrollo de su poesía. Se detuvo en Perú y subió a las ruinas de Machu Picchu. Ascendieron a caballo. En ese entonces no había carretera. Desde lo alto veía las antiguas construcciones de las piedras rodeadas por las altísimas cumbres de los Andes verdes. Luego viajaba a la Pampa Salitrera. A fines de 1943 llegaba de nuevo a Santiago. Se instaló en su casa. En un largo plazo estuvo en su sistema de prevención. Y en ese hogar de grandes árboles, junto a mis libros, comenzó otra difícil vida. También el país no había cambiado. Campos y aldeas dormidas, pobreza terrible de las regiones mineras y la gente elegante llenando de su country club. Viajó a la Pampa de la Salitrera y se encontró con bastantes desacuerdos y horribles condiciones. Durante muchos años las empresas salitreras instituyeron verdaderos dominios. Los ingleses, alemanes y todas las suertes de invasores cerraron los territorios de la producción y les dieron de nombre a las oficinas. La confianza puesta en los comunistas por aquella multitud de obreros, muchos de ellos eran analfabetos. Había nacido con Luis Emilio Recabarren, quien fue el que luchó por sacar los derechos a flote de todos los que son obreros y no pasar a llevar sus derechos. También podríamos decir que eran perseguidos políticos y hasta se abrieron de campos de concentración como el Pisagua. También estaba el cuerpo repartido. Sus discursos se tornaron violentos y la sala del Senado estaba siempre llena para escucharme. Pronto se impidió y se detuvo un desafuero y se ordenó a la policía mi detención. Se cambiaba de casa diariamente. En todas las partes abría una puerta para resguardarme. La gente desconocida en alguna manera se había expresado su deseo por cobijarlo por muchos días. Es decir, prestaba su casa con tal de quedarse. Un camino en la selva, cuando el secretario general del partido había sido entonces Ricardo Fonseca, era un hombre muy firme y sonriente. Galo González no podía comunicarse con la multitud del partido. La persecución arreciaba. Entonces damos por finalizado el capítulo 8, que conocen principalmente Machu Picchu, es perseguido por la policía, y eso, capítulo 8. Jorge Misterio se dio cuenta de que el mundo mexicano, reprimido, violento y nacionalista, continuaría sin él. Cuando decidió regresar a su país, se dio cuenta que conocía cada vez México, que ya era un país irreconocible, según lo vivido por él. Todo podía pasar y todo pasaba. El único diario de la oposición era subvencionado por el gobierno. Era la democracia más dictatorial que pueda concebirse. Las mujeres no podían dirigirse al gobierno,
pues el señor presidente no lo permitía. Debían dirigirse al ministerio correspondiente. Además, era preciso que la desalojaran del sitio. Era una orden terminante. Las mujeres alegaron su causa. No ocasionarían la menor molestia. Querían solamente entregar esa flor al presidente y pedirle que solucionara la huelga pronto. Les faltaba alimentación para sus hijos. En ese momento se oyó una descarga en el palacio. 6 o 7 mujeres habían sido asesinadas en el lugar. Habló el gran líder sindical. No contenía una sola línea de protesta. No había una palabra de ira ni ningún requerimiento para que se juzgara a los responsables de este hecho tan atroz y inhumano. Luego de 2 semanas ya nadie hablaba de la masacre. Solo la muerte le doblegará las alas sobre mi corazón de soldado dormido.